La nueva esposa de mi hijo intentó echarme de la casa sin saber que había ganado la lotería hace 2 días. La reunión familiar será inolvidable. Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía en el comedor donde crié a mis hijos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 67 años y vivo en una colonia tranquila de Guadalajara, donde las bugambilias se asoman por las bardas y el olor a tortillas recién hechas acompaña cada mañana. Durante 40 años, esta casa de 2 plantas, con su patio central lleno de macetas y su comedor de madera oscura, había sido mi refugio. Las paredes color durazno que pinté con mis propias manos, cuando mi difunto esposo Aurelio todavía vivía. Los azulejos de Talavera que compramos en nuestro viaje a Puebla. Cada rincón respiraba nuestros recuerdos. Esa mañana de martes, mientras preparaba café de olla en la estufa que había visto nacer a mis 3 hijos, escuché pasos apresurados en las escaleras. Sabía que era Iván, mi hijo menor, por la forma pesada de caminar que había heredado de su padre. Pero también escuché otros pasos, más ligeros, más calculados. Eran de Sofía, su nueva esposa, una mujer de 35 años que había entrado a nuestras vidas como un huracán silencioso, reorganizando todo a su paso. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Iván desde la puerta de la cocina. Su voz sonaba tensa, como cuando era niño y había roto algo y trataba de encontrar las palabras para confesarlo. Llevaba una camisa blanca arrugada y tenía esas ojeras que aparecían cuando no dormía bien. Detrás de él, Sofía se acomodaba un mechón de cabello rubio teñido, con esa sonrisa que había aprendido a temer, dulce por fuera, pero fría como el hielo. «Claro, mijo, siéntense. ¿Quieren café?», respondí, secándome las manos en el delantal bordado que mi hermana Luz me había regalado en mi cumpleaños número 60. Siempre había resuelto los problemas de mis hijos con comida y conversación. Era mi manera de crear un espacio seguro donde pudieran abrirse conmigo. Pero Sofía no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, recargada contra la barra de desayuno que Aurelio había construido con sus propias manos. Llevaba un vestido negro entallado que resaltaba su figura delgada, y unos aretes dorados que brillaban bajo la luz matutina que entraba por la ventana del patio. «Carmen», comenzó Sofía, y el hecho de que no me dijera «señora Carmen» o «doña Carmen», como siempre había hecho, me puso en alerta inmediata. Iván y yo hemos estado hablando sobre la situación de la casa. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Serví el café en las tazas de porcelana que guardaba para las visitas especiales, esas con florecitas azules que habían pertenecido a mi madre. El aroma dulce del piloncillo y la canela llenó la cocina, creando un contraste extraño con la tensión que se respiraba en el ambiente. «¿Qué situación?», pregunté, aunque algo en mi pecho ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Iván se movió incómodo en su silla, jugando con la cucharita del café sin llevarla a su boca. Sus ojos evitaban los míos, y por un momento vi al niño de 8 años que solía esconderse detrás de mis faldas cuando tenía miedo. Pero Sofía no tenía tales remordimientos. «Bueno, ya tienes 67 años», continuó con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. «Y esta casa es muy grande para una sola persona. Hemos encontrado una residencia muy bonita en Zapopan, especializada en adultos mayores. Tienen actividades, gente de tu edad, enfermeras las 24 horas. Las palabras me golpearon como piedras. Residencia, adultos mayores, como si fuera una carga, un problema que necesitaba ser resuelto y guardado en algún lugar donde no molestara. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía la taza, pero no dejé que se notara. «Además», siguió Sofía, con esa sonrisa que ahora reconocía como pura manipulación, «nosotros podríamos encargarnos mejor del mantenimiento de la casa. Es mucha responsabilidad para ti, mamá Carmen, y francamente, necesitamos más espacio ahora que estamos planeando formar una familia». Ahí estaba, la verdad detrás de toda su preocupación fingida. Querían mi casa, la casa que Aurelio y yo habíamos pagado durante 20 años, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde cada habitación guardaba pedazos de nuestras almas. Querían convertir mi hogar en su nido de amor, y a mí me querían descartar como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. «¿Y qué opinas tú, Iván?», pregunté directamente a mi hijo, aunque ya conocía la respuesta por su silencio y sus miradas evasivas. Iván finalmente levantó la vista, y vi en sus ojos esa mezcla de culpa y resignación que me partió el corazón. «Mamá, nosotros creemos que sería lo mejor para ti. En la residencia tendrías compañía.
No estarías sola todo el día. No estoy sola, murmuré, pero mi voz sonó débil hasta para mis propios oídos. Carmen, intervino Sofía con un tono que intentaba ser comprensivo, pero que solo sonaba condescendiente. Sabemos que es difícil aceptarlo, pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie que te ayude? ¿Qué pasa si te sientes mal en la madrugada? Es por tu propio bien. Por mi propio bien. Las 4 palabras más peligrosas que existen. Porque siempre esconden la verdad detrás de una máscara de falsa preocupación. Mi madre me había enseñado a desconfiar de cualquiera que dijera estar actuando por mi propio bien, sin preguntarme qué era lo que yo realmente quería. Guardé silencio por un momento, sintiendo cómo el café se enfriaba en mis manos. A través de la ventana, podía ver el limonero que Aurelio había plantado cuando nació nuestro primer nieto, las macetas de geranios que cuidaba religiosamente cada mañana, el tendedero donde todavía colgaba mi ropa interior junto a las sábanas que olían a suavizante de lavanda. ¿Ya eligieron la residencia?, pregunté con una calma que no sentía. Sofía sonrió, interpretando mi pregunta como aceptación. Sí, es preciosa. Tiene jardines, una capilla, sala de televisión común, y lo mejor es que acepta el seguro social. Así que no sería una carga económica para nadie. Carga económica. Como si mis 40 años de trabajo en la fábrica textil, mis ahorros, mi pensión, no fueran suficientes para mantener mi propia dignidad. Como si necesitara su caridad para sobrevivir. ¿Cuándo? Fue todo lo que logré articular. Bueno, dijo Iván, carraspeando nerviosamente. Pensábamos que este fin de semana podrías ir a conocer el lugar. Si te gusta, podrías mudarte la próxima semana. Nosotros te ayudaríamos con todo. La próxima semana. 7 días para desmantelar una vida de 67 años. 7 días para empacar 4 décadas de recuerdos, de fotografías, de objetos que solo tenían valor para mí. 7 días para despedirme del jardín donde había enterrado a 3 perros, del comedor donde había celebrado cumpleaños y primeras comuniones, de la recámara donde había llorado la muerte de mi esposo y donde había rezado cada noche por el bienestar de mis hijos. Sofía sacó su teléfono y me mostró unas fotos de la residencia. Habitaciones pequeñas con camas individuales, pasillos blancos que olían a desinfectante, comedores institucionales donde ancianos sentados en sillas de ruedas miraban al vacío. Mi futuro, según ellos. ¿Qué dicen Leticia y Roberto?, pregunté, refiriéndome a mis otros 2 hijos. Iván y Sofía intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. Ya hablamos con ellos, respondió Iván. ¿Están de acuerdo en que sería lo mejor? Mentira. Lo supe inmediatamente. Conocía a mis hijos lo suficiente para saber que si Leticia hubiera estado de acuerdo con esto, habría venido personalmente a hablar conmigo. Y Roberto, mi hijo mayor, jamás habría permitido que me trataran así sin estar presente para asegurarse de que estuviera de acuerdo. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo el peso de mis 67 años en las rodillas que me molestaban cuando llovía. Recogí las tazas apenas tocadas y las llevé al fregadero. El agua tibia corrió entre mis dedos mientras enjuagaba la porcelana que había sido testigo de tantas conversaciones familiares, de tantos desayunos compartidos, de tantos planes hechos en torno a esa mesa. Necesito pensarlo, dije finalmente sin voltear a verlos. Por supuesto, mamá, respondió Iván con un alivio evidente en la voz. Tómate tu tiempo. Pero Sofía no estaba satisfecha con mi respuesta diplomática. Carmen, entiende que no es una decisión fácil para nosotros tampoco, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Me volteé entonces, y por primera vez en esa conversación, la miré directamente a los ojos. Eran color miel, bonitos, pero fríos como el mármol. En ellos no vi compasión, ni preocupación genuina, ni siquiera respeto. Vi ambición, impaciencia, y la seguridad de alguien que ya había ganado la batalla antes de que yo supiera que estábamos en guerra. Por el bien de todos, repetí sus palabras lentamente. ¿Y quiénes son todos, Sofía? Se sonrojó ligeramente, pero mantuvo su compostura. Bueno, nosotros, tú, la familia, murmuré, saboreando las palabras como si fueran amargas. ¿Sabes qué, hijos? Tienen razón. Necesito pensarlo muy bien. Y los dejé ahí, en la cocina que había sido el corazón de mi hogar durante 4 décadas, sintiendo por primera vez en mi vida que era una extraña en mi propia casa. Esa noche, sentada en mi recámara con el boleto de lotería escondido en el cajón de mi buró, entendí que la vida me había dado las cartas exactas que necesitaba para jugar la mano más importante de mi existencia. Solo tenía que decidir si estaba lista para jugarla. Los días siguientes pasaron como una película en cámara lenta, donde cada gesto, cada mirada de Sofía e Iván me recordaba que ya no era bienvenida en mi propia casa.
Pero mientras ellos creían tenerme acorralada, yo recordaba todo lo que había sacrificado por esta familia, cada peso que había gastado, cada lágrima que había derramado en silencio. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en la mecedora de mimbre que Aurelio me había regalado cuando nació Leticia. En mis manos tenía una caja de zapatos desgastada, llena de recibos, fotografías y cartas que contaban la historia real de mi vida. La historia que Iván parecía haber olvidado convenientemente. Saqué el primer recibo. La colegiatura del kinder privado de Iván, pagada con mi sueldo de la fábrica textil cuando Aurelio había perdido el trabajo por 3 meses. Recordé perfectamente ese día de septiembre del 87, cuando llegué a casa después de un turno de 12 horas, con las manos hinchadas de tanto coser, y encontré a mi hijo de 5 años llorando porque sus compañeros se habían burlado de sus zapatos remendados. Mañana tendrás zapatos nuevos, mi amor. Le había prometido, sabiendo que eso significaba trabajar turnos dobles durante 2 semanas y no comprar la medicina para mi artritis que tanto necesitaba. Pero Iván había llegado al kinder con zapatos nuevos, y su sonrisa valió cada hora extra de trabajo. Encontré también las facturas del hospital cuando Iván tuvo neumonía a los 12 años. Aurelio ganaba poco como mecánico, y nuestro seguro médico no cubría todo. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, herencia de mi abuela, para pagar los medicamentos que necesitaba. Durante una semana, mi hijo había estado entre la vida y la muerte en ese hospital de gobierno que olía a desinfectante y desesperanza. ¿Por qué lloras, mami?, me había preguntado Iván una noche, cuando creía que estaba dormido y no me vio sollozar en el pasillo del hospital. No lloro, mi cielo. Solo estoy cansada. Le mentí, secándome las lágrimas con la manga de mi suéter gastado. No podía decirle que lloraba porque no sabía cómo iba a pagar la cuenta del hospital, porque había empezado a trabajar limpiando casas los fines de semana para conseguir dinero extra, porque mis manos ya no daban para más, pero tenía que seguir adelante. Pero mi hijo se recuperó. Y cuando me abrazó en esa cama de hospital, con sus bracitos delgados rodeando mi cuello, susurrándome, «Gracias por cuidarme, mami», supe que todo había valido la pena. Seguí revisando la caja, el recibo de la preparatoria privada donde estudió Iván porque la pública de nuestro barrio tenía fama de violenta. Había trabajado vendiendo tamales los fines de semana, levantándome a las 4 de la madrugada para tener todo listo para el desayuno de los obreros que salían del turno nocturno. Mis manos olían permanentemente a masa de maíz y salsa roja, pero Iván nunca tuvo que preocuparse por las colegiaturas. Encontré también las fotografías de su graduación de la universidad. Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Una carrera cara, prestigiosa, que habíamos pagado entre Aurelio y yo vendiendo el terreno que teníamos en el pueblo donde nací. Ese terreno iba a ser nuestra casa de retiro, nuestro lugar para envejecer tranquilos cultivando verduras y criando gallinas. Cuando sea ingeniero, les voy a construir una casa preciosa, había prometido Iván el día de su graduación, abrazándome fuerte mientras yo lloraba de orgullo. Van a vivir como reyes, se los juro. En esa fotografía, Iván llevaba su birrete y toga, sonriendo con esa sonrisa amplia que había heredado de su padre. Aurelio y yo estábamos a sus lados, vestidos con nuestra mejor ropa, la que guardábamos para bodas y bautizos. Yo llevaba el vestido azul marino que había comprado en el tianguis, y Aurelio su único traje, el que se ponía para ir a misa los domingos. Nos veíamos cansados pero felices. Nuestro hijo había logrado lo que nosotros nunca pudimos, una educación universitaria, un futuro prometedor, la posibilidad de vivir mejor de lo que nosotros habíamos vivido. En esa foto, todo parecía valer la pena, pero luego vino la época difícil. Iván no conseguía trabajo inmediatamente después de graduarse. La economía estaba mal. Había mucha competencia. Necesitaba experiencia que no tenía. Así que regresó a casa, a su cuarto de la infancia, mientras buscaba oportunidades. Encontré los recibos de esos meses, las cuentas de teléfono astronómicas porque necesitaba internet para enviar currículums, la gasolina de mi coche porque lo usaba para ir a entrevistas por toda la ciudad, la ropa nueva que le compré porque tenía que verse profesional. Mi pensión de la fábrica se iba entera en mantenerlo mientras él se ubicaba. «Mamá, en cuanto consiga trabajo, te voy a devolver todo», me decía cada noche durante la cena, mientras yo le servía la porción más grande de pollo y yo me conformaba con el caldo y las verduras. «Vas a ver que todo esto va a valer la pena». Y cuando finalmente consiguió trabajo en una empresa constructora, cumplió su promesa. Durante 2 años me dio dinero para los gastos de la casa, me llevaba a cenar los domingos, me regalaba perfumes en mi cumpleaños. Por fin podía descansar un poco, dejar de trabajar tanto, disfrutar de los frutos de tantos años de sacrificio. Pero entonces conoció a Sofía.
Encontré en la caja una servilleta del restaurante donde me presentó a su novia por primera vez. La Estancia, un lugar elegante en Providencia que yo nunca habría pisado si no fuera porque Iván insistió en invitarme a conocer a la mujer de su vida. Sofía había llegado con un vestido blanco que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses, bolsa de diseñador y zapatos que hacían clic-clic en el piso de mármol del restaurante. Era bonita, no podía negarlo, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una frialdad que trataba de disimular con sonrisas perfectas. Mucho gusto, señora Carmen, me había dicho, extendiendo una mano con uñas perfectamente arregladas. Iván me ha contado tanto de usted. Pero durante toda la cena, había hablado solo de sí misma. Su trabajo en una empresa de marketing, sus viajes por Europa, sus planes de remodelar, algún día, una casa con buen gusto. Cuando le pregunté por su familia, respondió vagamente que sus padres vivían en Monterrey y tenían sus propios asuntos. Iván la miraba embobado, colgado de cada palabra, como si fuera la primera mujer que hubiera visto en su vida. Y yo, sentada ahí con mi vestido de domingo y mis zapatos cómodos, me sentí como una intrusa en la nueva vida que mi hijo estaba construyendo. Las cosas cambiaron rápidamente después de esa cena. Las visitas de Iván se volvieron menos frecuentes. Ya no llegaba los domingos con bolsas del súper para ayudarme con la despensa. Ya no se quedaba a ver las telenovelas conmigo mientras comíamos palomitas. Sofía no entiende por qué paso tanto tiempo acá, me había explicado una tarde, evitando mi mirada. Dice que ya soy un hombre adulto y que debería enfocarme en mi futuro, no en el pasado. El pasado. Como si yo fuera un recuerdo incómodo. Una etapa que tenía que superar para convertirse en el hombre que Sofía quería que fuera. Encontré también el recibo del préstamo que había pedido para ayudarlos con el enganche de su departamento. 50,000 pesos que saqué de mi Afore, comprometiendo mi futuro para que ellos pudieran tener el suyo. Es solo un préstamo, mamá, me había asegurado Iván. En 6 meses te lo devolvemos con intereses. Eso había sido hace 2 años. El dinero nunca regresó, pero las promesas sí. El próximo mes, cuando llegue mi bono, cuando Sofía consiga el ascenso. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante en qué gastar el dinero. Y ahora querían mi casa. Me levanté de la mecedora, sintiendo crujir mis huesos después de horas en la misma posición. Guardé todos los recibos y fotografías en la caja, pero saqué una foto específica. Iván a los 8 años, sin dientes delanteros, abrazando un perro callejero que habíamos adoptado. En esa foto, sus ojos brillaban con una inocencia que ahora parecía perdida para siempre. ¿Dónde quedó ese niño?, murmuré, acariciando la fotografía amarillenta. ¿Dónde quedó el hijo que me prometía que cuando fuera grande me iba a cuidar como yo lo cuidé a él? Esa mañana, mientras preparaba café, escuché voces en la sala. Sofía estaba hablando por teléfono, y aunque intentaba mantener la voz baja, las paredes de la casa eran delgadas. No, mamá, no te preocupes. Ya casi convencemos a la señora. Es cuestión de tiempo. Sí, ya vimos varias opciones de decoración para el cuarto principal. No creo que sea problema. Iván dice que su mamá es muy razonable. Razonable. La palabra me dio escalofríos. Como si mi decisión de quedarme o irme fuera simplemente una cuestión de lógica, no de amor, dignidad o respeto. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, Sofía se acercó con una sonrisa que ya conocía muy bien. Carmen, estuve viendo unas fotos de la residencia en internet. Mira qué bonita se ve la sala de actividades, me dijo, mostrándome su teléfono como si fuera un catálogo de productos en oferta. Muy bonita, respondí sin mucho entusiasmo, concentrándome en mis geranios que empezaban a florecer. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tienen un programa de manualidades. Podrías hacer nuevas amigas, aprender cosas nuevas, como si a los 67 años necesitara que una mujer 30 años menor que yo me dijera cómo hacer amigos o qué actividades podían interesarme. Sofía, le dije, enderezándome y mirándola directamente, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Carmen, lo que quieras. ¿Tú qué harías si fueras yo? La pregunta la tomó desprevenida. Parpadeó varias veces antes de responder. Bueno, yo creo que pensaría en lo que es mejor para todos. ¿Y qué crees tú que es mejor para mí? Se removió incómoda, jugando con su anillo de compromiso, un solitario que probablemente había costado más que todo mi guardarropa junto. Pues, la tranquilidad, la seguridad, estar con gente de tu edad. ¿Y si yo fuera tu madre, Sofía? Si fuera tu madre la que estuviera en esta situación, ¿también pensarías que lo mejor para ella sería mandarla a una residencia? Su cara cambió. Por primera vez vi un destello de algo genuino en sus ojos. Quizás culpa, quizás incomodidad. Es diferente, Carmen. Mi madre está bien donde está. ¿Y yo no estoy bien donde estoy?
No supo qué responder. Se excusó diciendo que tenía que hacer una llamada y se fue hacia la casa, dejándome sola con mis plantas y mis pensamientos. Esa noche, acostada en mi cama, con el boleto de lotería escondido bajo mi almohada como un secreto que ardía, entendí que había llegado el momento de tomar una decisión, no solo sobre mi futuro, sino sobre mi pasado. Era hora de que alguien en esta familia recordara todo lo que yo había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdido por amor. Y era hora de que aprendieran que el amor no se puede comprar, pero la dignidad tampoco se puede vender. El viernes por la mañana desperté con el sonido de risas provenientes de la cocina. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza pensando que tal vez Iván había reconsiderado, que habían venido a disculparse, a decirme que todo había sido un malentendido. Pero cuando bajé las escaleras, descubrí una escena que me partió el alma de una manera que no esperaba. Sofía estaba sentada en mi lugar habitual de la mesa, el lugar donde había desayunado durante 40 años, usando mi taza favorita, la de porcelana blanca con florecitas azules que había sido de mi madre. Tenía abierto un catálogo de muebles sobre la mesa, señalando diferentes opciones mientras hablaba animadamente con Iván. «Mira, amor, este comedor quedaría perfecto aquí», decía, pasando las páginas con entusiasmo. «Y podríamos poner la sala nueva donde está el piano. Total, nadie lo toca». Nadie lo toca. El piano que Aurelio había comprado de segunda mano cuando Leticia tenía 10 años y soñaba con ser pianista. El piano en el que había aprendido a tocar las mañanitas para cantárselas a sus hermanos en sus cumpleaños. El piano que se había quedado silencioso desde que mis nietos dejaron de visitarme con frecuencia, pero que seguía ahí como un guardián de recuerdos que ahora querían descartar como basura. «Buenos días», murmuré desde la entrada de la cocina. Ambos voltearon y pude ver cómo Sofía rápidamente cerró el catálogo, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo prohibido. «Buenos días, mamá», dijo Iván con una sonrisa forzada. «¿Cómo dormiste?» «Bien», mentí, cuando la verdad era que había pasado la noche dando vueltas en la cama, pensando en todas las humillaciones pequeñas que había acumulado durante las últimas semanas, sin darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Me dirigí a la estufa para prepararme un café, pero descubrí que la cafetera estaba vacía. Sofía se dio cuenta de mi confusión. «Ah, sí, Carmen. Se nos acabó el café. Iván va a ir al súper más tarde», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer considerada. Se nos acabó, como si fuera su casa, su café, su responsabilidad decidir cuándo comprarlo. Me quedé ahí parada, frente a la cafetera vacía, sintiendo cómo una rabia sorda empezaba a crecer en mi pecho. Era mi café. En mi cocina. En mi casa. Pero de alguna manera me habían hecho sentir como si fuera yo la que tenía que pedir permiso. «No te preocupes, mijo», dije con una calma que no sentía. «Voy a salir a comprar algunas cosas». Tomé mi bolsa y mis llaves. Pero antes de salir, escuché a Sofía susurrarle a Iván. «¿Ves? Está empezando a olvidarse de las cosas. Ayer tampoco se acordó de que habíamos quedado de ver la televisión juntos». Mentira. Nunca habíamos quedado de ver televisión juntos. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Y pude ver en la cara de Iván cómo empezaba a germinar la idea de que su madre se estaba volviendo senil, olvidadiza, incapaz de cuidar de sí misma. En el camino al súper, me detuve en el Oxxo de la esquina donde había comprado el boleto ganador 3 días antes. La muchacha que me había atendido, Lupita, me saludó con una sonrisa genuina. «¿Cómo está, doña Carmen? ¿Ya vio si se ganó algo con su boleto?» Por un momento estuve tentada a contarle la verdad, a compartir mi secreto con alguien que me trataba con respeto sincero, pero me contuve. «Todavía no lo reviso, mija. Ya sabes cómo es uno, siempre esperando el milagro», respondí con una sonrisa que espero haya parecido natural. «Ay, pues ojalá que sí se saque algo bueno. Usted se lo merece. Siempre es tan amable con todos». Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Una extraña, una muchacha que apenas conocía de saludarla de vez en cuando, me trataba con más cariño y consideración que mi propia familia. En el súper, mientras caminaba por los pasillos buscando el café que se había acabado en mi casa, me topé con doña Esperanza, mi vecina de toda la vida. Llevábamos conociéndonos desde que nos mudamos al fraccionamiento, cuando nuestros hijos eran pequeños y jugaban juntos en la calle. «Carmen, qué bueno verte», me dijo, acercándose con su carrito lleno de verduras frescas. «¿Cómo está Iván? Hace tiempo que no lo veo». «Bien, bien. Ya sabes, muy ocupado con el trabajo y la esposa nueva», respondí, tratando de mantener un tono neutral.
Esperanza me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor detrás de las sonrisas forzadas. ¿Y cómo te trata la nuera? La pregunta me tomó desprevenida. Esperanza siempre había sido directa, pero esta vez había algo en su tono que me hizo entender que ya sabía la respuesta. Pues, bien, es una muchacha educada. Mentí débilmente. Carmen, me dijo, tomándome suavemente del brazo. Anoche escuché voces en tu casa. Voces alteradas. Y esta mañana vi a esa muchacha midiendo tu jardín delantero con 1 metro. Midiendo mi jardín, como si ya fuera suyo, como si ya estuviera planeando qué cambios hacer cuando yo no estuviera. El descaro me dejó sin palabras. ¿Sabes qué te digo, Carmen? A mí me pasó algo parecido con mi hijo mayor cuando se casó. La esposa quería que me fuera a vivir con mi hermana a Puebla. Decía que era por mi bien, que allá iba a estar mejor acompañada. ¿Y qué hiciste? Les dije que muy agradecida, pero que mi lugar era mi casa, que cuando me compraran una casa igual de bonita, en el mismo barrio, con el mismo jardín y los mismos recuerdos, entonces podríamos hablar. Curiosamente, nunca volvieron a tocar el tema. Me reí por primera vez en días. Esperanza siempre había sido una mujer con carácter, que no se dejaba mangonear por nadie. Ay, Esperanza, no es tan fácil. Son mis hijos. Precisamente por eso, Carmen. Porque son tus hijos, tienen que respetarte, no manosearte. Tú no estás pidiendo limosna. Tienes tu casa, tu pensión, tu dignidad. No dejes que te hagan sentir como si fueras una carga. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Al llegar, encontré que Sofía había movido algunas de mis plantas del patio para que les diera mejor el sol. Mis geranios, que habían estado perfectamente bien en el mismo lugar durante 5 años, ahora estaban amontonados en una esquina como si estorbaran. «Ay, Carmen, espero que no te moleste», me dijo con esa sonrisa que ya odiaba. Es que se veían un poco tristes donde estaban. Aquí van a estar mucho mejor. No se veían tristes. Estaban floreciendo hermosamente donde habían estado siempre. Pero a Sofía le estorbaban para su nueva visión de cómo debería verse mi patio. Claro, fue todo lo que logré decir. Esa tarde, mientras preparaba la comida, escuché que Sofía hablaba por teléfono en la sala. No quería escuchar, pero su voz se alzaba de vez en cuando, y las palabras llegaban hasta la cocina sin que pudiera evitarlo. «Sí, mamá, ya casi está todo listo. No, no ha puesto resistencia. La pobre ya está muy mayor. Iván dice que va a ser mejor para ella. El lunes vamos a ver la residencia». El lunes. En 3 días. Ya habían tomado la decisión sin consultarme, sin importar lo que yo sintiera o quisiera. Y yo ahí, preparando la comida como una empleada doméstica en mi propia casa, escuchando cómo planeaban mi futuro como si yo fuera una menor de edad incapaz de decidir por mí misma. Cuando Iván llegó del trabajo esa noche, me pidió que nos sentáramos a hablar. Sofía se disculpó diciendo que tenía que hacer unas llamadas, pero se quedó en la sala, claramente escuchando nuestra conversación. «Mamá, ya hablé con la residencia. Tienen un lugar disponible y pueden recibirte el martes de la próxima semana. Es un lugar muy bonito, vas a estar muy cómoda ahí». Hablaba como si me estuviera dando una buena noticia, como si me hubiera conseguido vacaciones en un resort de lujo. «¿Ya decidiste por mí?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Se removió incómodo en su silla. «No es que haya decidido por ti, mamá. Es que, bueno, creo que es lo mejor. Para todos. ¿Para todos? ¿O para ustedes?» «Mamá, no digas eso. Sabes que todo lo que hago es porque te quiero». «¿Me quieres, Iván?». La pregunta lo desconcertó. «Claro que te quiero. Eres mi madre. ¿Y cómo quieres a tu madre, hijo? ¿Sacándola de su casa? ¿Tomando decisiones por ella sin consultarla? ¿Moviendo sus plantas porque le estorban a tu esposa? Las plantas, eso fue solo para que estuvieran mejor. ¿Mejor para quién, Iván? ¿Para las plantas o para ustedes?». No supo qué responder. Se quedó ahí, jugando con las llaves de su coche, evitando mi mirada como cuando era niño, y sabía que había hecho algo malo. «Mira, mamá», dijo finalmente, «sé que es difícil, pero tienes que entender que Sofía y yo queremos formar una familia. Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Esta casa tiene 4 recámaras, Iván. 4. Ustedes pueden tener toda la privacidad del mundo sin necesidad de echarme. No te estamos echando... ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es esto?». Suspiró y por un momento vi al niño que solía refugiarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que prefería la comodidad de hacer lo que su esposa quería que enfrentar un conflicto. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti. En la residencia vas a tener amigas, actividades, gente que te cuide si te pasa algo. ¿Y si no quiero que me cuiden?
¿Y si quiero quedarme en mi casa, con mis plantas, con mis recuerdos? Mamá, no seas terca. Piensa en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas cuidarte sola? Ahí estaba otra vez. El futuro hipotético donde yo me convertía en una carga, en un problema que había que resolver. Como si tener 67 años automáticamente me hubiera convertido en una inválida. ¿Sabes qué, Iván? Le dije levantándome de la mesa. Tienes razón. Necesito pensar en el futuro. Y por primera vez en 3 días, sonreí con sinceridad. Porque tenía razón. Era hora de pensar en el futuro. Mi futuro. El que yo iba a decidir, no el que otros habían planeado para mí. Esa noche, saqué el boleto de lotería de su escondite y lo puse sobre mi tocador. 3.750.000 pesos. Una fortuna que me daba poder. Opciones. La libertad de elegir mi propio destino. Pero más importante que el dinero era lo que había descubierto sobre mí misma en esos días de humillación, que valía más de lo que me habían hecho creer, que merecía respeto, que tenía derecho a ser feliz en mis propios términos. El lunes irían a ver la residencia, pero el lunes también sería el día en que aprenderían que Carmen Esperanza Morales no era la anciana indefensa que creían que era. Era una mujer con opciones, y estaba a punto de usar cada una de ellas. El sábado por la mañana, desperté con el sonido de voces susurrando en el pasillo. Eran las 6 de la mañana, demasiado temprano para visitas, pero reconocí inmediatamente la voz de mi hijo Roberto. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Tal vez había venido a defenderme, a poner en su lugar a su hermano menor, a decirle que estaba cometiendo un error terrible. Me puse la bata y bajé sigilosamente las escaleras, esperando encontrar a Roberto confrontando a Iván sobre sus planes de mandarme a la residencia. Pero lo que escuché desde la cocina me paralizó por completo. Ya era hora, carnalito, decía Roberto con una voz que no reconocía, fría y calculadora. La casa está muy grande para ella sola, y francamente ya es tiempo de que asuma que ya no puede vivir independiente. ¿Verdad que sí? Respondía Sofía con entusiasmo. Ayer se le olvidó apagar la estufa después de hacer café. Podría haber quemado toda la casa. Mentira. Otra mentira descarada. Yo nunca había dejado la estufa encendida. Pero ahí estaba Sofía, inventando evidencia de mi supuesta incapacidad mental, y Roberto, mi propio hijo, asintiendo como si fuera la verdad absoluta. ¿Y Leticia qué dice?, preguntó Roberto. Leticia está de acuerdo, mintió Iván. Dice que también ha notado que mamá está decayendo. Mi corazón se desplomó. Si Roberto creía que Leticia también estaba de acuerdo, entonces no había venido a rescatarme. Había venido a participar en mi destierro. Lo bueno es que la residencia no está cara, continuó Roberto. Con su pensión alcanza perfectamente y hasta le sobra dinero. Aunque claro, tendríamos que ayudarla con algunos gastos extra. Ahí estaba. La verdadera razón. No era por mi bienestar, no era porque me estuviera volviendo senil, era porque querían mi pensión bajo su control. Querían manejar mi dinero mientras yo vivía en una residencia pagando por el privilegio de estar fuera de su camino. Exactamente, dijo Sofía. Y una vez que esté en la residencia, podemos poner la casa en venta. Con el mercado inmobiliario como está, fácil sacamos 3 millones por esta propiedad. 3 millones. Mi casa, donde había vivido 40 años, donde había criado a mis hijos, donde Aurelio había muerto en mis brazos, valía 3 millones de pesos que querían repartirse como si fuera una herencia anticipada. ¿Y el dinero cómo lo repartimos?, preguntó Roberto con la misma naturalidad con que se pregunta qué hay de cena. Pensé que podríamos dividirlo entre los 3, respondió Iván. 1 millón para cada uno. A fin de cuentas, todos somos sus hijos. Me parece justo, acordó Roberto. Aunque habría que ver qué dice Leticia. Ya sabes cómo es, siempre con sus escrúpulos. Escrúpulos. Como si tener conciencia fuera un defecto. Como si respetar a su madre fuera una debilidad que había que superar. Me quedé ahí, aferrada al marco de la puerta, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. No solo me querían fuera de mi casa, sino que ya estaban planeando cómo gastar el dinero de su venta, como si yo ya estuviera muerta, como si mis deseos y sentimientos no importaran para nada. ¿Y qué hacemos con sus cosas?, preguntó Sofía con esa practicidad fría que la caracterizaba. Lo que tenga valor lo vendemos, lo demás lo donamos, respondió Roberto sin vacilar. Total, en la residencia no va a tener espacio para tantas cosas. Mis cosas. Los muebles que Aurelio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Las fotografías de familia. Los recuerdos de toda una vida. Reducidos a cosas que valían o no valían la pena conservar según el criterio de gente que había decidido que yo ya no merecía tener un hogar. El piano sí hay que venderlo,
continuó Roberto. Está en muy buen estado. Debe valer sus buenos pesos. El piano de Leticia. El piano que habíamos pagado en abonos durante 2 años para que mi hija pudiera cumplir su sueño de ser pianista. El piano que ella había tocado con tanto amor, donde había aprendido valses y baladas que llenaban la casa de música los domingos por la tarde. No pude seguir escuchando. Regresé a mi cuarto con las piernas temblando. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas sin poder detenerlas. Durante 40 años, había creído que mis hijos me amaban. Había interpretado cada visita, cada regalo de cumpleaños, cada te quiero, mamá, como evidencia de que mi sacrificio había valido la pena, de que había criado hijos buenos que me cuidarían en mi vejez como yo los había cuidado en su niñez, pero todo había sido una ilusión. Roberto, que siempre había sido mi orgullo, mi hijo responsable, el que se había casado joven y me había dado mis primeros nietos, me veía como un obstáculo para su prosperidad. E Iván, mi bebé, el que había llegado a mi vida cuando ya creía que no tendría más hijos, el que había sido mi consentido, me trataba como si fuera un mueble viejo que había que desechar. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Leticia. Necesitaba saber si era cierto que ella también estaba de acuerdo. Si mi única hija, la que siempre había sido más sensible, más cercana a mí, también me había traicionado. «¿Mamá?», respondió Leticia después de varios timbrazos. Su voz sonaba ronca, como si la hubiera despertado. «Hija, perdóname por llamarte tan temprano, pero necesito preguntarte algo». «Claro, mamá, dime. ¿Es cierto que estás de acuerdo en que me vaya a vivir a una residencia?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. «¿Quién te dijo eso, mamá?» «Tus hermanos. Dicen que ya hablaron contigo, que tú también crees que sería lo mejor para mí». «Mamá». La voz de Leticia se quebró ligeramente. «Yo nunca dije eso. Roberto me llamó ayer para contarme lo que estaba pasando, pero yo le dije que me parecía una barbaridad, que no podían tomarte esa decisión sin consultarte. ¿Entonces tú no estás de acuerdo?» «Por supuesto que no. Mamá, tú estás perfectamente bien. No entiendo qué les pasa a mis hermanos». Cuando Roberto me contó, le dije que si tanto querían privacidad, ellos deberían buscarse otro lugar donde vivir, no echarte de tu propia casa. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Al menos uno de mis hijos no me había abandonado completamente. ¿Y qué te respondió Roberto? Se enojó conmigo. Me dijo que yo no entendía la situación porque vivo lejos, que era fácil opinar desde Tijuana sin ver el deterioro que tú estás teniendo. ¿Deterioro? Sí, mamá. Dice que ya no puedes cuidarte sola, que se te olvidan las cosas, que la casa es peligrosa para ti. Pero yo hablé contigo hace 3 días y sonabas perfectamente normal. Deterioro. Otra mentira para justificar su codicia. Me estaban pintando como una anciana senil para que nadie cuestionara su decisión de apropiarse de mi patrimonio. Leticia, hay algo más que necesitas saber, le dije, y le conté sobre la conversación que había escuchado esa mañana, sobre los planes de vender la casa y repartirse el dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Leticia volvió a hablar, su voz temblaba de rabia. «No puedo creerlo, mamá. No puedo creer que mis propios hermanos sean capaces de esto. ¿Cómo pueden ser tan miserables?» «No lo sé, hija. Yo tampoco lo entiendo. Mamá, escúchame bien. No permitas que te saquen de tu casa. Esa casa es tuya. La pagaste con tu trabajo, con tu esfuerzo. Tienen derecho a sus propias vidas, pero no tienen derecho a destruir la tuya. Pero estoy sola contra todos ellos, Leticia. Y ellos me hacen sentir como si fuera yo la loca, como si fuera yo la que está mal. No estás sola, mamá. En cuanto pueda arreglar las cosas en el trabajo, voy para allá. No voy a permitir que te hagan esto. No, hija. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tu familia. Mi familia eres tú también, mamá. Y no voy a quedarme cruzada de brazos mientras mis hermanos cometen este abuso». Después de colgar con Leticia, me sentí un poco más fuerte, pero también más triste. La familia que había construido con tanto amor se estaba desintegrando, dividida entre los que me veían como un estorbo y la que me veía como su madre. Esa tarde, mientras fingía ver televisión en la sala, Sofía e Iván siguieron planeando mi futuro, como si yo no estuviera ahí. Hablaban de la cita en la residencia, de cuándo podríamos ir a ver mi nuevo cuarto, de qué cosas podrían permitirme llevar. «La cama no va a caber», decía Sofía, refiriéndose a mi recámara matrimonial, la cama donde había dormido con Aurelio durante 30 años. «Pero podemos comprarle una cama individual bonita para su cuartito». Cuartito. Como si fuera una niña que necesitara un espacio pequeño y controlado donde no pudiera causar problemas. «¿Y qué hacemos con todas sus fotos?», preguntó Iván. «Bueno, puede llevar algunas.
las más importantes. Pero tampoco puede convertir su cuarto en un museo. Mis fotografías, los rostros de Aurelio, de mis padres, de mis hijos cuando eran pequeños, de mis nietos en sus primeros años, los únicos tesoros que realmente me importaban, reducidos a algunas, las más importantes, como si el resto de mis recuerdos fueran desechables. Esa noche, después de que Sofía e Iván se fueran a dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. En la mesa del comedor estaban esparcidos varios folletos de inmobiliarias, catálogos de muebles y una libreta donde Sofía había hecho una lista de mejoras que quería hacer a la casa. Pintar toda la casa de blanco, decía la primera línea, quitar el papel tapiz del comedor, cambiar los azulejos del baño principal, convertir el cuarto de costura en oficina, el cuarto de costura. El pequeño espacio donde había hecho la ropa de mis hijos cuando el dinero no alcanzaba para comprarla, donde había bordado servilletas y manteles para vender y ayudar con los gastos, donde aún conservaba la máquina Singer que había sido de mi madre. Todo iba a desaparecer. Cada rincón de mi vida iba a ser borrado y reemplazado por la visión que Sofía tenía de cómo debía verse una casa moderna. Tomé la libreta y seguí leyendo. Tirar el piano, muy viejo. Cambiar las losetas del patio por deck de madera. Quitar todas las plantas, muy anticuadas. Mis plantas, las que había cuidado durante años, las que me daban alegría cada mañana cuando las regaba, las que habían sido testigos de tardes de soledad cuando mis hijos dejaron de visitarme con frecuencia. En ese momento entendí que no solo me querían fuera de la casa, querían borrar todo rastro de que yo hubiera existido ahí, querían crear un espacio completamente nuevo, donde no hubiera nada que les recordara a la mujer que había sacrificado su vida entera por darles la suya. Regresé a mi cuarto y saqué el boleto de lotería. Lo miré a la luz de la lámpara de mi buró. Esos números que representaban mi libertad, mi poder, mi oportunidad de darles a todos una lección que nunca olvidarían. 3.750.000 pesos. Más dinero del que habían visto junto en toda su vida. Dinero suficiente para comprarme no solo mi independencia, sino mi venganza. Porque ya no se trataba solo de conservar mi casa o mi dignidad. Se trataba de enseñarles que Carmen Esperanza Morales no era la anciana indefensa que creían poder manipular y descartar. Era una mujer que había trabajado toda su vida, que había dado todo por su familia, y que ahora tenía los recursos para demostrarles exactamente lo que habían perdido por su codicia y su crueldad. El lunes irían a ver la residencia, pero antes de eso, yo tenía una llamada muy importante que hacer. Era hora de que mis hijos conocieran a la verdadera Carmen Morales, la que no se iba a ir sin pelear. El domingo por la mañana, desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sabía exactamente qué tenía que hacer. Mientras escuchaba a Sofía e Iván prepararse para ir a misa, una nueva costumbre que habían adoptado desde que querían dar buena impresión en el vecindario, marqué el número que venía en el reverso del boleto de lotería. «Oficinas de la Lotería Nacional, buenos días», respondió una voz amable. «Buenos días. Habla Carmen Esperanza Morales. Soy ganadora del segundo premio del sorteo del martes pasado. Necesito información sobre cómo cobrar mi premio». «Felicidades, señora Morales. Para premios de esa cantidad, necesita venir personalmente a nuestras oficinas en la Ciudad de México, con una identificación oficial y el boleto original. ¿Cuándo le convendría venir? ¿Podría ser mañana lunes?» «Por supuesto. Le sugiero que venga temprano para evitar multitudes. Abrimos a las 8 de la mañana». «Perfecto». Mientras Iván y Sofía estaban en la residencia eligiendo mi nuevo hogar, yo estaría en la capital haciendo realidad mi libertad financiera. Esa tarde, mientras ellos salían a ver opciones de decoración, ya ni siquiera se molestaban en disimular. Llamé a un taxi y me dirigí a la agencia de viajes del centro comercial. La muchacha que me atendió, una joven sonriente llamada Patricia, me ayudó a reservar un vuelo de ida y vuelta a la Ciudad de México para el lunes temprano. «¿Es un viaje de placer, señora?», me preguntó mientras procesaba mi tarjeta de débito. «Digamos que es un viaje de negocios muy importante», respondí con una sonrisa que ella no pudo descifrar completamente. De regreso a casa, me detuve en el banco donde había tenido mi cuenta durante 20 años. El gerente, licenciado Martínez, me conocía desde que Aurelio y yo habíamos pedido el crédito hipotecario. «Señora Morales, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» «Licenciado, necesito abrir una cuenta nueva. Una cuenta que esté únicamente a mi nombre, sin beneficiarios ni acceso para terceros». «Por supuesto. ¿Está pensando en transferir fondos de su cuenta actual?» «Algo así», respondí, sintiendo cómo una sonrisa traviesa se dibujaba en mis labios.
Mañana tendré un depósito muy grande que hacer. Después de completar los trámites, regresé a casa justo cuando Sofía e Iván volvían de su expedición de compras. Venían cargados de bolsas y catálogos, hablando animadamente sobre cortinas y alfombras como si fuera Navidad anticipada. «Carmen, ¿dónde andabas?», preguntó Sofía con esa falsa preocupación que ya conocía muy bien. «Te estuvimos buscando. Fui a hacer algunos mandados», respondí tranquilamente. «¿Qué tipo de mandados?», insistió, y pude notar cómo su tono se volvía ligeramente controlador, como si fuera su derecho saber cada movimiento que yo hacía. «Mandados de señora grande, mija. Nada que te interese». Iván me miró extrañado. Hacía tiempo que no me escuchaba hablar con esa seguridad, con esa pizca de sarcasmo que había perdido durante las últimas semanas de humillaciones. Esa noche, durante la cena, finalmente decidieron informarme oficialmente sobre sus planes. «Mamá», comenzó Iván con esa voz que usaba cuando quería sonar adulto y responsable. «Mañana vamos a ir a conocer la residencia. Queremos que vengas con nosotros para que veas lo bonita que está». «¿Mañana?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Qué día es mañana?». «Lunes, mamá», respondió Sofía con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «¿No te acuerdas? Te lo dijimos hace varios días». Ahí estaba otra vez, plantando la semilla de que mi memoria estaba fallando, de que no podía confiar en mi propia mente. «Ay, sí, es cierto», dije, siguiéndoles el juego. «Pero mañana no voy a poder acompañarlos». «¿Por qué no?», preguntó Iván, genuinamente sorprendido. «Porque tengo una cita médica, con el cardiólogo, muy importante». No era mentira del todo. Sí tenía una cita médica programada para esa semana, solo que era el miércoles, no el lunes. Pero necesitaba una excusa que no pudieran cuestionar. ¿Cardiólogo? Sofía se enderezó en su silla, y pude ver cómo sus ojos se iluminaron con una mezcla de preocupación fingida y oportunismo real. ¿Tienes problemas del corazón, Carmen? Nada grave, solo revisiones de rutina, respondí, pero pude ver cómo ella e Iván intercambiaban miradas significativas. «Bueno, podemos reprogramar la visita a la residencia», dijo Iván. «Tu salud es más importante». No, vayan ustedes. Total, ya me contarán cómo está. Yo confío en su criterio». Era perfecto. Ellos irían a la residencia convencidos de que estaban cumpliendo con su deber de hijos responsables, mientras yo estaría en la Ciudad de México cobrando mi premio y planeando mi contraataque. «¿Segura, mamá? Podríamos acompañarte al médico», ofreció Iván, aunque en su voz pude detectar alivio de que no tuviera que reprogramar sus planes. «No es necesario, mijo. Ustedes vayan tranquilos». Esa noche, después de que se fueron a dormir, empaqué una pequeña maleta de mano. No mucha ropa, solo lo necesario para un viaje de un día, pero sí incluí algo muy especial. El vestido negro que había comprado para el funeral de Aurelio y que nunca había vuelto a usar. Era elegante, me quedaba bien y me hacía sentir poderosa. Perfecto para la ocasión. También guardé cuidadosamente el boleto de lotería en una carpeta junto con mi identificación y los documentos del banco. Mi arsenal para la guerra que estaba a punto de comenzar. El lunes a las 5 de la mañana ya estaba despierta, duchada y vestida. Escuché a Iván levantarse para irse al trabajo, como siempre hacía los lunes. Sofía se quedaría durmiendo hasta tarde, como siempre hacía todos los días. A las 6 llamé un taxi para que me llevara al aeropuerto. Mientras esperaba en la puerta, miré mi casa una vez más. Mis bugambilias florecían hermosas en la entrada, mis geranios llenaban de color el patio, el limonero estaba cargado de frutos que pronto estarían listos para cosechar. Esta era mi casa, mi refugio, mi vida, y nadie me la iba a quitar. El vuelo a la Ciudad de México fue tranquilo. Durante la hora y media que duró el trayecto, no pude evitar sonreír pensando en la cara que pondrían Iván y Sofía cuando descubrieran que la ancianita indefensa que querían meter a una residencia tenía más poder del que jamás habían imaginado. Las oficinas de la Lotería Nacional estaban ubicadas en un edificio imponente en el centro de la ciudad. Al entrar, me dirigí al módulo de información, donde una señorita muy amable me orientó sobre el proceso. «Señora Morales, por favor pase al escritorio número 5», me indicó después de revisar mi documentación. El ejecutivo que me atendió, un hombre de mediana edad con aspecto serio pero amable, revisó cuidadosamente mi boleto y mi identificación. «Todo está en orden, señora. Su premio asciende a 3.750.000 pesos. Después de impuestos, son aproximadamente 3.200.000 pesos. ¿Cómo le gustaría recibir su premio? ¿Puedo hacer una transferencia directa a mi cuenta bancaria?» «Por supuesto. Solo necesitamos los datos de su cuenta». Le di la información de la cuenta nueva que había abierto el día anterior. La cuenta que solo yo conocía, que solo yo controlaba, que nadie más podía tocar.
El depósito se realizará dentro de las próximas 24 horas, me informó. ¿Necesita algún documento que certifique su premio? Sí, por favor. Me entregó un certificado oficial con el sello de la Lotería Nacional que confirmaba que Carmen Esperanza Morales era la legítima ganadora del segundo premio, mi boleto dorado hacia la libertad. En el vuelo de regreso, no pude contener la emoción. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control de mi vida. Ya no era la víctima de los planes de otros, sino la arquitecta de mi propio destino. Llegué a Guadalajara a las 3 de la tarde. Para cuando el taxi me dejó en casa, Iván y Sofía ya habían regresado de su visita a la residencia y me estaban esperando con una carpeta llena de folletos y formularios. ¿Cómo te fue en el médico, mamá?, preguntó Iván tan pronto como entré por la puerta. Muy bien, mijo. Todo normal, respondí colgando mi bolsa en el perchero de la entrada. Qué bueno, dijo Sofía, pero pude notar cierta decepción en su voz. Probablemente esperaba que el cardiólogo hubiera encontrado algún problema que justificara aún más su urgencia por meterme en una residencia. ¿Y ustedes, cómo les fue en su recorrido? Mamá, tienes que ver este lugar, exclamó Iván con un entusiasmo que no había mostrado por nada relacionado conmigo en meses. Es precioso, tiene jardines, una biblioteca, sala de juegos, y las enfermeras son muy amables, añadió Sofía. Nos dijeron que tienen actividades todos los días, manualidades, ejercicios, hasta clases de baile. Me sentí como si me estuvieran describiendo una prisión de lujo, un lugar donde ancianos aburridos eran entretenidos con actividades programadas para evitar que pensaran demasiado en todo lo que habían perdido. Suena muy bonito, dije con una sonrisa que espero haya parecido sincera. Y ya apartamos tu lugar, anunció Sofía triunfalmente. Dijeron que puedes mudarte este viernes si quieres. Este viernes. 4 días. Habían decidido que en 4 días yo dejaría de existir como persona independiente para convertirme en una residente más de su institución geriátrica. ¿Este viernes?, pregunté, dejando que un toque de pánico se filtrara en mi voz. Sí, mamá. Así ya no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo el papeleo, la mudanza, todo, dijo Iván con esa voz que usaba cuando creía estar siendo generoso. ¿Y cuánto cuesta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No te preocupes por eso, respondió Sofía rápidamente. Cuesta exactamente lo que recibes de pensión. Vas a estar perfecta. Perfecta. Sin dinero extra, sin ahorros. Completamente dependiente de su generosidad para cualquier gasto adicional que pudiera necesitar. Ya veo, murmuré, fingiendo procesar la información. Esa noche, después de cenar en silencio mientras ellos seguían hablando de sus planes para remodelar la casa, subí a mi cuarto y saqué mi teléfono. Era hora de hacer la segunda llamada más importante de mi vida. ¿Aló? Leticia, soy yo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya fueron a la residencia? Sí, fueron. Y apartaron mi lugar para este viernes. ¿Este viernes? Pero eso es ridículo. No pueden tomarte esa decisión tan rápido. Leticia, hay algo que necesito contarte, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie hasta que yo te diga. Te lo prometo, mamá. ¿Qué pasa? Y entonces le conté todo. El boleto de lotería, el viaje a México, el dinero que ya estaba en camino a mi cuenta nueva. Le conté sobre mis planes, sobre la lección que pensaba darles a sus hermanos, sobre la decisión que había tomado de no permitir que me trataran como si fuera invisible. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, dijo finalmente Leticia, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Creo que mis hermanos no tienen ni idea de con quién se están metiendo. No, mija, no la tienen. Era cierto. Iván y Roberto habían conocido a Carmen la madre abnegada, la que se sacrificaba sin quejarse, la que ponía las necesidades de todos antes que las propias. Pero estaban a punto de conocer a Carmen la mujer, y esa mujer no se iba a ninguna residencia. El martes por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Mi nuevo saldo bancario. 3.200.000 pesos. Una fortuna que me convertía de la noche a la mañana en una mujer con más recursos que todos mis hijos juntos. Pero antes de revelar mi secreto, tenía una última prueba que realizar. Necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué tan bajo podían caer en su afán de deshacerse de mí. Durante el desayuno, actué como la anciana sumisa que esperaban ver. Iván, he estado pensando en lo de la residencia, dije con voz temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Él levantó la vista de su teléfono, donde estaba revisando cotizaciones de inmobiliarias. ¿Sí, mamá? ¿Qué pensaste? Tengo miedo, admití. Y no era del todo mentira. Sí tenía miedo, pero no del futuro que me esperaba en una residencia, sino de descubrir que mis hijos eran aún más crueles de lo que había imaginado. Sofía dejó su taza de café
y me miró con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. Es normal tener miedo, Carmen, pero ya verás que vas a estar muy bien ahí. Mucho mejor que aquí, sola todo el día. Es que, bueno, nunca he vivido en otro lugar que no sea esta casa. Aquí están todos mis recuerdos de Aurelio, mis plantas, mis cosas. Mamá, intervino Iván con tono condescendiente. Ya hablamos de esto. En la residencia vas a hacer nuevos recuerdos. Vas a conocer gente nueva. Y nosotros te vamos a visitar seguido. Mentira tras mentira. Sabía perfectamente que una vez que me tuvieran encerrada en esa residencia, sus visitas serían cada vez menos frecuentes, hasta que eventualmente se limitaran a las fechas obligatorias. Cumpleaños, Día de las Madres, Navidad. ¿Y mis plantas, mis fotos, mis muebles? Las plantas no se pueden llevar, respondió Sofía con firmeza. En la residencia tienen jardines comunitarios. Y en cuanto a los muebles, bueno, el cuarto es pequeñito. Solo vas a poder llevar lo más indispensable. Lo más indispensable. Como si 40 años de vida pudieran reducirse a una maleta y algunas fotografías selectas. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? Iván y Sofía intercambiaron una mirada rápida. Era el momento de la verdad. Bueno, mamá, comenzó Iván, aclarándose la garganta. Roberto, Leticia y yo hemos estado platicando, y creemos que lo mejor sería vender la casa. ¿Vender la casa? Fingí shock, llevándome la mano al pecho. Es por tu propio bien, se apresuró a decir Sofía. El mantenimiento es muy caro, y si la casa está vacía se puede echar a perder. Es mejor venderla y usar ese dinero para asegurar tu futuro. ¿Mi futuro? Sí, continuó Iván, empezando a sonar más cómodo ahora que había soltado la bomba. El dinero de la venta lo podemos invertir y con los rendimientos te podemos dar un extra mensual para tus gastos personales en la residencia. Un extra mensual. Mi propia casa convertida en una mesada que ellos me darían por caridad, controlando cada peso que yo gastara. ¿Y cuánto creen que vale la casa? Bueno, el agente inmobiliario dice que podríamos pedir 3 millones. Respondió Sofía con los ojos brillando de emoción. Es una zona muy cotizada ahora. ¿Y ese dinero cómo se repartiría? Otra mirada entre ellos. La pregunta que habían estado esperando. Pues mira, mamá, dijo Iván, adoptando un tono de contador explicando un balance. Tendríamos que ver los gastos, comisión de la gente, impuestos, arreglos que haya que hacer a la casa antes de venderla. Pero calculamos que quedarían como 2.800.000 pesos limpios. ¿Y luego? Bueno, Roberto y yo pensamos que sería justo dividir el dinero entre los tres. Al final todos somos tus hijos. Todos te queremos igual, y todos vamos a estar pendientes de ti. Ahí estaba. La confesión completa. Querían dividirse el producto de la venta de mi casa entre los 3 hermanos, dejándome a mí completamente fuera de la ecuación, como si yo ya estuviera muerta. ¿Y Leticia está de acuerdo con eso? Bueno, Iván vaciló. Leticia tiene algunas dudas, pero estamos seguros de que va a entender que es lo mejor para todos. ¿Para todos? Sí, mamá. Para ti también. Así no tienes que preocuparte por manejar tanto dinero, por inversiones, por nada de eso. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Me quedé en silencio por un momento, dejando que procesaran mi aparente sumisión. Luego, con voz muy suave, pregunté, ¿y si yo no quiero vender la casa? La pregunta los tomó desprevenidos. Sofía fue la primera en reaccionar. Carmen, tienes que ser realista. No puedes mantener esta casa tú sola. Es muy cara, muy grande, muy peligrosa para ti. ¿Peligrosa? Sí, intervino Iván. Las escaleras, el jardín, tantos cuartos. ¿Qué pasa si te caes y nadie te escucha? ¿Qué pasa si se meten ladrones? Más argumentos fabricados para justificar su codicia. En 40 años viviendo en esa casa, nunca había tenido un accidente grave, y el barrio era uno de los más seguros de la ciudad. Ya veo, murmuré. ¿Y si yo dijera que no? ¿Que no me quiero ir a la residencia y no quiero vender la casa? El silencio que siguió fue elocuente. Finalmente Sofía se aclaró la garganta. Carmen, creo que no estás pensando con claridad. A tu edad es normal que tomar decisiones importantes sea difícil. Por eso nosotros, como tu familia, tenemos que ayudarte a tomar las mejores decisiones. Por eso nosotros tenemos que decidir por ti. Porque eres demasiado vieja, demasiado estúpida, demasiado senil para saber lo que te conviene. Entiendo, dije suavemente. ¿Puedo pensarlo hasta mañana? Claro, mamá, respondió Iván con alivio. Tómate el tiempo que necesites. Pero Sofía no estaba satisfecha con darme más tiempo. Carmen, solo recuerda que ya apartamos tu lugar en la residencia para este viernes. Si no lo tomamos, lo van a dar a otra persona,
y no sabemos cuándo va a haber otro espacio disponible. Presión. Urgencia artificial. La técnica de ventas más vieja del mundo. Crear escasez para forzar una decisión rápida. Esa tarde, mientras ellos salían a ver algunas cosas para la casa nueva, ya ni siquiera pretendían que era mi casa. Hice las llamadas que había estado planeando. Primera llamada. A Leticia. Hija, necesito que vengas mañana. Es urgente. ¿Pasó algo, mamá? Sí, pero algo bueno. Solo ven, por favor. Y no les digas nada a tus hermanos. Segunda llamada. A Roberto. Roberto, soy tu madre. Necesito verte mañana en la casa. Hay algo muy importante que tenemos que discutir en familia. ¿Todo bien, mamá? ¿Tiene que ver con la residencia? Tiene que ver con muchas cosas. Solo ven, por favor. A las 2 de la tarde. Tercera llamada. Al licenciado Martínez, mi gerente bancario. Licenciado, necesito un favor. ¿Podría venir mañana a mi casa con los estados de cuenta de mi nueva cuenta? Es para una reunión familiar muy importante. Por supuesto, señora Morales. ¿A qué hora le conviene? A las 2 de la tarde. Y licenciado, traiga también información sobre inversiones. Inversiones grandes. Cuarta llamada. A un notario que me había recomendado un vecino. Licenciado, habla Carmen Morales. ¿Podría venir mañana a mi casa para hacer un testamento? Sí, es urgente. Quinta y última llamada. A una inmobiliaria diferente a la que habían consultado Iván y Sofía. Buenos días, quisiera un avalúo de mi propiedad. ¿Podrían venir mañana? Es urgente. Esa noche, durante la cena, les di la noticia. Hijos, mañana quiero que vengamos todos a platicar. Roberto, Leticia, ustedes. Quiero que tomemos las decisiones en familia, como debe ser. Iván sonrió, interpretando mis palabras como rendición. Me parece perfecto, mamá. Ya era hora de que nos pusiéramos de acuerdo. Sí, respondí con una sonrisa que tenía secretos. Ya era hora. Esa noche no pude dormir. No de nervios, sino de emoción. Durante semanas me habían tratado como si fuera invisible, como si mis sentimientos no importaran, como si mi único valor fuera el dinero que podrían sacar de mi casa. Mañana descubrirían que Carmen Esperanza Morales no solo era visible, sino que tenía más poder del que habían soñado, y estaba a punto de usarlo. Me levanté de la cama y me dirigí al espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada no era la anciana derrotada de hace una semana. Era una mujer de 67 años con los ojos brillando de determinación y una sonrisa que prometía justicia. Mañana, le dije a mi reflejo, van a recordar quién soy yo, y van a aprender que el amor no se puede comprar, pero la lección más importante de sus vidas estaba a punto de costarles muy caro. El miércoles amaneció con un cielo despejado, como si hasta el clima hubiera conspirado para que fuera el día perfecto para mi venganza. Me levanté temprano, me duché con calma y me puse el vestido negro que había usado para cobrar la lotería. Me maquillé cuidadosamente, me peiné el cabello hacia atrás en un chongo elegante y me puse los aretes de perlas que Aurelio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cuando bajé a desayunar, Sofía me miró con extrañeza. «Te ves muy arreglada, Carmen. ¿Tienes algún evento?» «Sí», respondí con una sonrisa serena. «Hoy es un día muy especial». A las 11 de la mañana llegó Leticia. Mi hija se veía nerviosa pero decidida, cargando una maleta pequeña que indicaba que planeaba quedarse algunos días. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, te ves hermosa», me dijo, abrazándome con fuerza. «Gracias, mija. ¿Estás lista para esto?» «Más que lista. Estoy furiosa». Sofía e Iván recibieron a Leticia con esa cortesía forzada que se usa con parientes incómodos. «Qué sorpresa verte por acá, Leticia», dijo Sofía. «No sabíamos que venías. Mamá me pidió que viniera para la reunión familiar», respondió Leticia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que hay mucho de qué hablar». A las 2 en punto comenzaron a llegar mis invitados. Primero Roberto, cargando una carpeta llena de documentos y con esa expresión de quien va a una reunión de negocios. Saludó a Leticia con frialdad evidente. «¿Tú qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo. Vine a hablar del futuro de mamá. Espero que vengas con una actitud constructiva», le advirtió Roberto. «No como la última vez que hablamos». 5 minutos después, llegó el licenciado Martínez con su portafolio ejecutivo. Sofía e Iván se miraron confundidos. «¿Mamá? ¿Quién es este señor?» «Es mi gerente bancario», respondí tranquilamente. Necesitaba que viniera para algunos asuntos financieros. Inmediatamente después llegó el notario, licenciado Herrera, un hombre distinguido de unos 50 años, y finalmente la agente inmobiliaria, licenciada Gómez, una mujer joven y profesional con un portafolio de evaluaciones. Para cuando todos estuvieron sentados en mi sala,
La confusión en las caras de Iván, Sofía y Roberto era evidente. Solo Leticia sonreía, aunque trataba de disimularlo. Bueno, comencé poniéndome de pie frente a todos. Los reuní aquí hoy porque hay algunas cosas importantes que necesito aclarar. Saqué una carpeta que había preparado esa mañana y la puse sobre la mesa de centro. Primero que nada, quiero agradecer a mis hijos Iván y Roberto por preocuparse tanto por mi bienestar. Han estado muy ocupados planeando mi futuro, eligiendo dónde voy a vivir, decidiendo qué va a pasar con mi casa y mi dinero. Roberto se movió incómodo en su asiento. Mamá, nosotros solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, mijo. Por eso voy a empezar con buenas noticias. Licenciado Martínez, ¿podría decirle a mi familia cuál es el saldo actual de mi cuenta bancaria? El gerente abrió su portafolio y sacó un estado de cuenta. Por supuesto, señora Morales. El saldo actual de su cuenta es de 3.200.000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto fue el primero en reaccionar. ¿3 millones? ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió ese dinero? Saqué el boleto de lotería de mi bolsa y lo puse sobre la mesa, junto con el certificado oficial de ganadora. El martes pasado, mientras ustedes planeaban mandarme a una residencia, yo gané la lotería. 3.750.000 pesos, para ser exactos. Después de impuestos, 3.200.000. Sofía se quedó con la boca abierta. Iván parpadeaba como si no pudiera procesar la información. Roberto tomó el boleto y lo examinó como si fuera a descubrir que era falso. Esto es real, murmuró. Muy real, confirmé. Tan real como los planes que ustedes han estado haciendo para vender mi casa y repartirse el dinero entre los tres. Roberto se puso rojo. Mamá, nosotros nunca... Roberto, lo interrumpí con voz firme. El sábado por la mañana escuché toda su conversación en la cocina. Sé que ya tienen decidido mandarme a la residencia, vender la casa por 3 millones y dividirse el dinero entre ustedes. 1 millón para cada uno. Leticia negó con la cabeza, fingiendo sorpresa aunque ya conocía toda la historia. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo con indignación perfectamente actuada. ¿Cómo pueden pensar en hacer eso? Leticia, no te hagas la santa, espetó Roberto. Tú también ibas a recibir tu parte. Jamás. Yo le dije a Roberto que me parecía una barbaridad cuando me llamó. Y ahora resulta que iban a hacerlo sin consultarlo siquiera con mamá. Sofía finalmente encontró su voz. Carmen, nosotros no estábamos planeando robarte. Solo queríamos ayudarte a manejar tu patrimonio de la mejor manera. ¿Ayudarme? ¿Sin consultarme? ¿Sin preguntarme qué quería yo? Me volteé hacia la agente inmobiliaria. Licenciada Gómez, ¿podría decirnos cuál es el valor real de esta propiedad según su evaluación? La mujer consultó sus documentos. Según nuestro análisis del mercado actual, esta propiedad tiene un valor de 4.200.000 pesos. Es una zona muy cotizada y la casa está en excelentes condiciones. 4.200.000. 1.200.000 pesos más de lo que el agente de Roberto había calculado. Me pregunté cuánto de esa diferencia habían planeado embolsarse sin decirme. Pero eso no importa, continué, porque no voy a vender mi casa. Esta es mi casa, comprada con el trabajo mío y de mi difunto esposo, y aquí me voy a quedar hasta el día que me muera. Pero mamá, intervino Iván débilmente, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Sonreí. Había llegado el momento que había estado esperando. Me da mucho gusto que preguntes, mijo. Licenciado Herrera, ¿podría explicarle a mi familia los términos del testamento que redactamos esta mañana? El notario se aclaró la garganta y abrió una carpeta legal. Por supuesto, según el testamento de la señora Carmen Esperanza Morales, elaborado hoy 13 de marzo, sus bienes se distribuirán de la siguiente manera. La casa y todos los muebles quedan para su hija Leticia Morales, quien ha demostrado respeto y amor genuino hacia su madre. Roberto e Iván se enderezaron en sus asientos, la alarma evidente en sus rostros. El dinero del premio de lotería se dividirá de la siguiente manera. 1 millón de pesos se destinará a una fundación para ancianos en situación de abandono. Otro millón se dividirá entre los nietos, a recibirse cuando cumplan la mayoría de edad, para sus estudios universitarios. ¿Y el resto? Preguntó Roberto con voz tensa. El 1.200.000 pesos restante se dividirá entre los hijos Iván y Roberto, con una condición muy específica. Hubo un silencio expectante. Solo recibirán su herencia si durante los próximos 5 años visitan a su madre mínimo una vez por semana, sin faltar ninguna semana, y le demuestran el respeto y cariño que merece. Si fallan en cumplir esta condición aunque sea una sola vez, su parte de la herencia se destinará también a la fundación. Roberto se puso de pie, furioso. Eso es chantaje emocional. No, Roberto, respondí con calma.
Eso es amor condicional. Exactamente el mismo tipo de amor que ustedes me han estado dando. El tipo de amor que dice, te queremos, pero solo si no nos estorbas, solo si no nos cuestas dinero, solo si aceptas calladamente lo que decidimos que es mejor para ti. Iván tenía lágrimas en los ojos. Mamá, nosotros no queríamos hacerte daño. No. Entonces, ¿qué querían? ¿Cuándo iban a consultarme sobre la venta de mi casa? ¿Cuándo iban a preguntarme si quería ir a esa residencia? Sofía se levantó bruscamente. Carmen, esto es ridículo. No puedes comprar el amor de tus hijos. Tienes razón, Sofía. No se puede comprar. Pero por lo visto, tampoco se puede dar gratis. Ustedes me enseñaron que el amor tiene condiciones, que el respeto se puede perder, que la familia es un negocio donde gana el que tenga más poder. Me dirigí a Roberto, que seguía de pie, rojo de ira. Roberto, hace una semana me dijiste que yo ya no podía vivir independiente. Hoy te demuestro que no solo puedo vivir independiente, sino que tengo más dinero que tú y más poder para tomar decisiones sobre mi futuro. Luego miré a Iván. Iván, tú me dijiste que necesitabas que te respetara tu decisión de formar una familia. Hoy yo te pido que respetes mi decisión de conservar mi casa y mi dignidad. Finalmente me dirigí a Sofía. Y tú, Sofía, me dijiste que tenía que pensar en lo que era mejor para todos. Hoy decidí pensar en lo que es mejor para mí. Saqué otro documento de mi carpeta. Licenciado Martínez, explíqueles a mis hijos las inversiones que decidí hacer esta mañana. La señora Morales decidió invertir 500,000 pesos en un plan de pensión privado que le garantiza ingresos mensuales adicionales por el resto de su vida. También destinó 200,000 pesos para el mantenimiento y mejoras de su casa, y 100,000 pesos para un fondo de emergencias médicas. ¿Y el resto?, preguntó Roberto, aunque creo que ya sabía la respuesta. El resto, dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento, lo voy a gastar en mí, en viajes, en ropa bonita, en restaurantes caros, en todo lo que nunca pude darme porque siempre estaba dando todo por mi familia. Me senté en mi silla favorita, la mecedora donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había consolado sus pesadillas, donde había escuchado sus problemas durante tantos años. Esta reunión familiar no era para pedirles permiso, continué. Era para informarles mis decisiones. Yo, Carmen Esperanza Morales, de 67 años de edad, en pleno uso de mis facultades mentales y con más dinero del que ustedes han visto junto en su vida, he decidido que no me voy a ninguna residencia. Roberto intentó una última maniobra. Mamá, entiendo que estés molesta, pero no puedes tomar decisiones tan drásticas cuando estás enojada. No estoy enojada, Roberto. Estoy decepcionada, pero también estoy liberada. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde mis plantas florecían hermosas bajo el sol de la tarde. Durante 40 años les di todo lo que tenía: mi juventud, mi dinero, mi tiempo, mi amor incondicional. Y cuando llegué a una edad donde necesitaba que ustedes me cuidaran a mí, decidieron que era más fácil mandarme a que otros lo hicieran. Me volteé para mirarlos a todos. Pero resulta que ya no necesito que me cuiden. Tengo dinero para cuidarme sola, casa propia para vivir como se me dé la gana, y la libertad de elegir quién merece mi tiempo y mi afecto. Leticia sonrió y me aplaudió lentamente. Bravo, mamá. Era hora de que te defendieras. Roberto y Sofía salieron de la casa sin despedirse. Iván se quedó un momento más, llorando en silencio. Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Sí, mijo, respondí con ternura, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Hay una manera muy simple. Empieza a tratarme como tu madre, no como tu problema. Cuando todos se fueron, Leticia y yo nos quedamos solas en la sala. Mi hija me abrazó fuerte. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, mija? ¿Qué? Que por primera vez en años me siento libre. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No como una mujer derrotada esperando su destierro, sino como una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado. Y cuando desperté el jueves por la mañana, en mi casa, en mi cama, rodeada de mis plantas y mis recuerdos, supe que había tomado la decisión correcta. Algunas batallas valen la pena pelear, y algunas victorias saben especialmente dulces cuando han sido ganadas con la sabiduría de 67 años y el poder de la independencia. 6 meses después de esa reunión que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el mismo jardín donde Sofía había movido mis plantas sin permiso, pero ahora es completamente diferente. He contratado a un jardinero que viene 2 veces por semana, y juntos hemos transformado mi patio en un pequeño paraíso lleno de nuevas flores, rosas, jazmines, gardenias,
y hasta un pequeño huerto donde cultivo tomates, chiles y hierbas de olor. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la nueva terraza que mandé construir con parte de mi dinero de la lotería, recibí una llamada inesperada. Era Iván. «Buenos días, mamá. ¿Cómo estás?» «Muy bien, mijo. ¿Cómo tú?» Su voz sonaba diferente, más humilde, menos apurada. «Mamá, ¿podría ir a verte esta tarde? Necesito hablar contigo». «Por supuesto. Ven cuando gustes». Durante estos 6 meses, Iván había venido a visitarme religiosamente cada semana, cumpliendo con la condición del testamento. Pero las primeras visitas habían sido tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Sofía nunca venía con él. De hecho, había escuchado rumores de que su matrimonio estaba pasando por una crisis desde que descubrieron que la ancianita indefensa tenía más dinero que ellos. Roberto, por el contrario, había venido solo 3 veces en 6 meses. Aparentemente, su orgullo era más fuerte que su necesidad de los 600,000 pesos que le correspondían de herencia. La última vez que vino, hace 2 meses, habíamos tenido una discusión terrible donde me acusó de ser manipuladora y vengativa. No había vuelto desde entonces. Leticia se había quedado conmigo durante un mes después de la reunión, ayudándome a reorganizar mi vida y a aprender a disfrutar de mi nueva libertad. Luego había regresado a Tijuana, pero me llamaba todos los días y venía a visitarme una vez al mes. Nuestra relación se había vuelto más fuerte que nunca. A las 4 de la tarde llegó Iván. Venía solo, como siempre desde hace 3 meses. Me fijé en que se veía más delgado, más cansado. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una mezcla de tristeza y reflexión. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «Hola, mijo. ¿Quieres café? ¿Un agua fresca de Jamaica?» «Un café estaría bien». Nos sentamos en la terraza nueva, rodeados del aroma de mis jazmines que florecían exuberantes. Iván miró alrededor con una expresión que no supe interpretar. «La casa se ve hermosa, mamá. Muy diferente. Gracias. He estado invirtiendo en hacerla más cómoda para mí. Se nota. Y tú también te ves diferente». Era cierto. En estos meses había perdido peso, no de tristeza, sino de actividad. Había empezado a tomar clases de aeróbicos en el club deportivo del fraccionamiento. Me había apuntado a un grupo de lectura en la biblioteca, y una vez por semana iba a almorzar con mi nueva amiga Carmen Elena, una viuda de mi edad que había conocido en las clases de pintura que tomaba los jueves. También había renovado mi guardarropa. Nada extravagante, pero había comprado ropa que me hacía sentir atractiva y cómoda. Vestidos en colores que nunca me había atrevido a usar. Zapatos cómodos pero elegantes. Y hasta me había hecho unos rayitos en el cabello que me quitaban años de encima. «Mamá», comenzó Iván después de un sorbo de café, «hay algo que necesito decirte». «Dime». «Sofía y yo nos vamos a divorciar». La noticia no me sorprendió completamente. Había visto las señales en las pocas ocasiones que había mencionado a su esposa durante estas visitas. «Lo siento, mijo». «No lo sientes, mamá. Y no tienes por qué fingir que lo sientes». Me quedé callada. Tenía razón. No lo sentía. Sofía había sido la catalizadora de todo el dolor que había sufrido, pero también había sido, sin saberlo, la responsable de mi liberación. ¿Qué pasó? Iván suspiró y se recargó en su silla. Muchas cosas. Pero principalmente, me di cuenta de que me había casado con una mujer que solo me quería por lo que podía darle, no por quién soy yo. ¡Cuánta ironía! Exactamente lo que él había hecho conmigo. Cuando se enteró de tu lotería y del testamento, cambió completamente. Se puso furiosa porque ya no íbamos a poder quedarnos con la casa, porque ya no iba a recibir dinero extra cada mes. Empezó a presionarme para que te demandara, para que declarara que tenías demencia senil y conseguir la patria potestad sobre tus bienes. ¿Y tú qué le dijiste? Que jamás haría eso, que habíamos cometido un error terrible contigo, pero que no iba a cometer otro peor. Por primera vez en meses, vi al hijo que había criado, al hombre con principios que había educado con tanto esfuerzo. Después de eso, las peleas fueron constantes. Me di cuenta de que Sofía había estado manipulándome desde el principio, haciéndome creer que tú eras un obstáculo para nuestro matrimonio, que necesitábamos privacidad, que ya eras una carga. ¿Y ahora qué piensas? Iván se quedó callado por un momento, mirando hacia el jardín donde un colibrí bebía del néctar de mis nuevas flores. Pienso que fui un idiota. Pienso que traicioné a la mujer que me dio la vida, que me educó, que se sacrificó por mí durante años. Pienso que me convertí en un hombre que mi padre habría despreciado. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en meses, sentí el impulso maternal de consolarlo. «Mijo». «No, mamá, déjame terminar. Estos 6 meses, viniendo aquí cada semana,
Me han dado tiempo de pensar, de recordar todo lo que hiciste por nosotros, de darme cuenta de que cuando más necesitabas nuestro apoyo, cuando más necesitabas nuestro amor, te dimos la espalda. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era niño. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ¿crees que algún día puedas perdonarme? Mi corazón se ablandó. Durante estos meses había estado protegiendo mi herida con la armadura de la indignación justificada, pero viendo a mi hijo quebrado, genuinamente arrepentido, entendí que mantener el rencor me lastimaba más a mí que a él. Iván, el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. Lo sé, y estoy dispuesto a ganármelo, sin importar cuánto tiempo tome. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir? Voy a buscar un departamento pequeño, algo que pueda pagar yo solo. Ya no quiero depender de nadie más, y tampoco quiero que nadie dependa de mí por las razones equivocadas. Me levanté y fui hacia la cocina. Regresé con una charola donde había puesto galletas de avena que había horneado esa mañana, otro de mis nuevos hobbies, y un té de manzanilla. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses, mijo? ¿Qué? Que el amor verdadero no se puede comprar, pero tampoco se puede obligar. O existe o no existe. Y cuando existe, sobrevive a todo. A las peleas, a las decepciones, incluso a las traiciones. Iván me miró con esperanza en los ojos. ¿Eso significa que todavía me amas? Iván, tú eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. El amor que siento por ti nunca va a desaparecer. Pero el respeto, la confianza, la relación, eso sí se tiene que reconstruir. Entiendo. ¿Cómo puedo empezar a reconstruirla? Ya empezaste, mijo. Viniendo aquí cada semana, aceptando las consecuencias de tus decisiones, reconociendo tus errores. Eso es más de lo que ha hecho tu hermano. Roberto está muy lastimado en su orgullo. El orgullo es un lujo que no se pueden permitir las personas que han cometido errores graves. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el sonido del agua de la nueva fuente que había mandado instalar en el centro del jardín. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque hacía años que nadie me preguntaba sobre mi felicidad. ¿Sabes qué, Iván? Sí, por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. Me da mucho gusto escucharte decir eso. ¿Y tú? ¿Eres feliz? No todavía, pero creo que estoy en camino de serlo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy tomando decisiones por las razones correctas, no porque alguien más me esté presionando. Cuando Iván se fue esa tarde, me quedé sentada en la terraza viendo el atardecer. Los colores del cielo se reflejaban en las ventanas de mi casa, creando un caleidoscopio de tonos dorados y rosados que hacía que todo se viera mágico. Pensé en Roberto, que había escogido su orgullo sobre su familia. Pensé en Sofía, que probablemente ya estaba buscando a su próxima víctima para mantenerla. Pensé en Leticia, que me había demostrado que el amor incondicional sí existe. Y pensé en Iván, que había tenido el valor de reconocer sus errores y empezar el difícil camino de la redención. Pero sobre todo, pensé en mí, en Carmen Esperanza Morales, quien a los 67 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto, para elegir la felicidad por encima de la comodidad de otros. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de mi grupo de amigas del Aqua Aeróbicos. Carmen, ¿vienes mañana a almorzar después de la clase? Vamos a ir a probar el restaurante nuevo de comida italiana. Por supuesto. Respondí inmediatamente. Los espero ahí. Hace un año, un mensaje así me habría causado ansiedad. ¿Qué iba a ponerme? ¿Tendría suficiente dinero? ¿Qué iban a pensar de mí las otras señoras? Ahora solo me causaba emoción. Tenía dinero para disfrutar sin culpa, ropa bonita que me hacía sentir segura, y por primera vez en décadas, amigas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Esa noche, antes de dormir, saqué una fotografía vieja de Aurelio y mía, tomada en nuestro 30º aniversario de bodas. Él había muerto 2 años después de esa foto, dejándome sola con mis hijos adultos que gradualmente habían empezado a verme como una responsabilidad, en lugar de como su madre. Aurelio, le dije a la fotografía, creo que por fin entendí lo que me decías cuando me repetías que nunca permitiera que nadie me hiciera sentir menos de lo que valgo. Me tomó tiempo, pero al final lo entendí. Guardé la foto y apagué la luz. Mañana sería otro día de mi nueva vida. Aqua aeróbicos en la mañana, almuerzo con amigas en la tarde, y en la noche, mi clase de francés. Había decidido que quería viajar a París el próximo año y quería poder comunicarme un poco en el idioma. Una vida llena, rica, elegida por mí y para mí. Al quedarme dormida,
Mi último pensamiento fue una pregunta dirigida a todas las mujeres que, como yo, han sacrificado tanto por amor que han olvidado amarse a sí mismas. ¿Tú también has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar? Si es así, comenta abajo tu historia. Y si este relato te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Tal vez esta historia llegue a alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto y para elegir la felicidad. Porque a veces las mejores venganzas no son las que destruyen a otros, sino las que nos reconstruyen a nosotros mismos.